cuando venía la calificación del examen. Esa es una respuesta del examen, de uno de los reactivos del examen. Lo que pasa es que hice copy-paste de una hoja de tipo Excel, Ajá. donde Classroom me da los resultados. Eso no tiene nada que ver. Oh, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo relativo a los temas? ¿Cómo se les ha hecho pues leer eso de la radioactividad? De las cosas que les he puesto ahí en el Classroom, que ya las hayan comenzado a ver, del libro, de la guía, alguna pregunta, comentario, antes de empezar con la explicación de la guía. ¿No hay preguntas? no, maestro, todo está bien. Bueno, comentarles nada más un par de cosas. En ese caso, una compañerita de un grupo me mandó ya video donde ella hace el experimento de lo de la televisión que les comentaba por ahí, del método científico. Desarrolla los pasos del método científico en algo muy cotidiano como es que no prenda la televisión. Y por ejemplo, le di punto extra por eso. Incluso en su grupo de Classroom ahí lo publicó y lo subió a YouTube y lo publicó y compartió el enlace en el Classroom para que todos sus compañeros lo puedan ver. También me han estado comentando de que quieren hacer la tabla periódica. Les digo, adelante, tú puedes hacer tu tabla periódica del tamaño que tú gustes, con las características que tú gustes, porque pues nace de ti hacerla. O sea, yo no te estoy indicando obligatoriedad al hacerla. Entonces, esas personas que deciden hacer trabajos por su cuenta, ¿sí? Donde quieran por ahí mostrármelo, ¿sí? Se pueden ganar algún punto extra, ¿sí? También los trabajos que que pudieran estar ustedes haciendo y que tengan duda, me pueden mandar fotografías y decir, profe, esto lo contesté bien, y ya yo te digo si sí o si no, qué es lo que te hace falta, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, las tareas no es que me las vayan a enviar, porque ya me ha pasado con generaciones anteriores de que mi celular se llena de todo tipo de tareas y de videos, y pues no alcanzo muchas veces a verlos todos como quisiera, y porque son cientos. Entonces, prefiero que esa evidencia ustedes la tengan en su casa para ustedes, y obviamente se la van a coevaluar a un compañero, ¿sí? Ustedes ya me imagino que conocen las rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Ahí en la autoevaluación ustedes se van a poner ahí los puntitos que ustedes crean merecer, y en la coevaluación van a evaluar a un compañero de ustedes. Te vas a decir, a ver, el punto número 1 dice que tu libreta está así, así, así. Ya la persona te va a mandar la fotografía, te va a mandar video, como sea, demostrándote eso, y tú ya le vas a poner lo que tú consideres, ¿sí? Para hacer una sumatoria de puntos, ¿sí? Junto con los otros criterios más que hay por ahí, que me imagino que ya los conocen porque ya los han de haber pasado a libreta, y así se calcula la calificación. Incluso así de buenas a primeras les puedo decir que el promedio de los parciales vale 10%, sí se acuerdan de eso, ¿no? Pero la libreta, como quien dice, la coevaluación, vale como 16 puntos, me parece, no me acuerdo. Pero vale más la libreta que los parciales, ¿sí? Es lo que quiero decir. Entonces es importante que estén generando también la evidencia. Y yo siempre estoy abierto a que me manden cosas que me quieran ustedes presumir que hicieron, o también me pueden mandar cosas que quieren que les cheque para si las hicieron bien o no, ¿sí? Entonces, es la forma en la que estamos trabajando. Entonces, antes de comenzar a explicar la guía, ¿algún comentario? ¿No hay? De último. Entonces, para compartirles pantalla, presentar mi pantalla para pasarles la guía y contestárselas. Es esta.
¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, Sí. correcto. Dice, Yo- parcial 1, estructura atómica y tabla periódica. Este fue un examen en algún momento de las generaciones, quizá alguna generación que ya salió, hizo este examen como un examen parcial en algún momento. Entonces, ahorita Profe, es yo no día. puedo ver lo que está compartiendo. ¿No puedes verlo? No. ¿Qué es lo que se ve en tu pantalla? Usted. Ah, caray. Hay otros compañeros que sí pueden verla, ¿verdad? Sí pueden ver la... Sí, yo sí puedo. Pues que le tienes que dar nada más en la lista de participantes y Yo sí la buscas miro. la pantalla con el otro perfil que está compartiendo y ya. Bueno, entonces hay que ver eso. Y de todas maneras, acuérdense que la videollamada se está grabando. Entonces les decía, parcial de química 1, estructura atómica, tabla periódica. Fue examen hace algunos años esto. Dice, filósofo griego a quien se le consideró que la materia estaba constituida por átomos. Quien consideró que la materia estaba constituida por átomos. La respuesta correcta es Demócrito. ¿Sí? Inciso D. Déjenme algo más grande la letrita esa para que se... Dice, científico a quien se le atribuye la primera teoría atómica. La respuesta correcta es a John Dalton. Es el inciso C. Ustedes todo eso lo van a poder ver en la lectura que están realizando del libro. Dice la 13, sustancia sencilla que no puede descomponerse en otras más simples. La respuesta es el elemento. ¿Sí? En algunos textos hay un pequeño que viola de pronto ese concepto de que si no puede descomponerse en otras más sencillas o más simples. Por ejemplo, el caso del oxígeno que respiramos, que es una molécula que está compuesta de 2 átomos de oxígeno, y también el caso del ozono, que también es oxígeno, pero en lugar de ser 2 átomos enlazados, son 3 átomos de oxígeno enlazados. Existe por ahí la controversia de si es elemento eso o es compuesto, porque pues el ozono y el oxígeno están compuestos del mismo. Hay el debate si es compuesto o si es elemento. Entonces, resulta que si se pueden simplificar mediante procesos físicos y químicos, en este caso en átomos, pues es compuesto o es molécula, pero todavía no es elemento hasta no estar en forma atómica. Dice la 4, ley ponderal, que dice que el dióxido de carbono solo se forma al combinarse un átomo de carbono y 2 de oxígeno. La respuesta es la ley de las proporciones definidas. Es el inciso, en este caso la A. Dice la 5, propuso la masa total de los reactivos es igual a la masa de los productos en una reacción química. La respuesta correcta es Antonio Lavoisier. Es el inciso A. Dice la 6, postulado de Dalton, que solo tiene validez en las reacciones químicas. La respuesta correcta en este reactivo es inciso B, que son indivisibles, pero resulta que en aquel entonces Dalton pensaba que pues, los átomos eran algo indivisible, que posteriormente con las reacciones nucleares se echaría por el suelo eso, porque resulta que sí se pueden dividir y se pueden hasta unir los núcleos de los átomos para formar nuevos elementos, digamos, ¿no? En las reacciones de fisión y de fusión nuclear. Entonces ahí Dalton estaba equivocado. Resulta que sí son divisibles, pero la respuesta correcta de nuestro reactivo es la B, que son indivisibles. Dice la 7, científico considerado descubridor del electrón. Y la respuesta es JJ Thomson. Es el inciso A. En aquellos años se hicieron unos experimentos llamados tubos de descarga, donde en unos tubos de vidrio se extraía el aire y se metía un gas en particular
se trataba de hacer conducir la electricidad, la corriente eléctrica, a través de esos gases. Entonces, aparecían por ahí unos rayos, ¿sí? Luminosos, que tenían ciertos colores incluso a la hora de que pasaba la corriente eléctrica por ahí. Esos rayos, Crookes, que fue quien los empezó a estudiar, y fue, por cierto, creo que fue Faraday el que hizo esos primeros experimentos, pero Crookes fue el que los continuó. Descubrió que esos rayos se desviaban con un imán. Si tú le ponías un imán ahí, se desviaban. Y después J.J. Thomson hizo el experimento de ponerle un campo eléctrico a esos rayos y observó que esos rayos se desviaban hacia el polo positivo de un campo eléctrico. Entonces dedujo que esos rayos eran partículas con carga negativa, ¿sí? Entonces les nombró electrones. Entonces de ahí sacó el famoso modelo del budín de pasas, que fue el primero, Thomson, en proponer un modelo atómico serio, porque ya lo hizo basado en evidencia de la existencia de una partícula subatómica, como en este caso eran los electrones, que es J.J. Thomson la respuesta. Dice la 8, partícula subatómica que se descubrió mediante el estudio de los rayos canales. La respuesta correcta es el protón, ¿sí? El protón. Inciso B. Incluso creo que fue Eugene Goldstein el que realizó ese experimento y descubrió los rayos canales que se desviaban hacia un cátodo perforado con agujeros. Observó que sufrieron una desviación yéndose hacia el polo negativo, entonces dedujo que se trataba de partículas con carga positiva, porque acuérdense de la premisa, muchachos, de que las cargas opuestas se atraen. Esto es muy, muy importante. Desde la secundaria nos vienen diciendo eso: cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen, ¿sí? Desde el punto de vista de la electricidad. Dice la 9, mediante sus experimentos logró determinar la carga del electrón, ¿sí? La respuesta es Robert Millikan, ¿sí? El inciso B. Hizo el experimento Robert Millikan de la gota de aceite, ¿sí? Es un complicado ahí experimento donde cargaba eléctricamente unas gotitas de aceite nebulosas muy, muy pequeñitas y observaba cómo es que caían, ¿sí? Caían o se mantenían suspendidas para poder determinar la carga eléctrica del electrón. ¿Perdón? Era en el video que estaba en la guía que medía el tiempo, Sí, que así pasaba es. de un punto a otro. Ajá. Ahí en el librito viene por ahí les sugiero ver un video, y también en el Classroom les puse otro video donde viene eso. Dice la número 10, científico que propuso el primer modelo atómico, y nosotros, como ya les comentaba hace un momento, vamos a considerar que el primer modelo atómico serio ya es el que pretendía ubicar, sí, en este caso una partícula subatómica ya conocida, que es en este caso J.J. Thomson, ¿sí? Lo que es Rutherford sí propuso un modelo también, pero fue posterior, no fue el primero. Lavoisier, pues en aquellos días todavía no se descubría el electrón. Dalton también, todavía no conocían las partículas subatómicas. Y pues el modelo de Niels Bohr, ese fue basado en algo que no es experimental, fue basado en la teoría de Planck, de Max Planck. Entonces, la respuesta correcta para este inciso es la D, ¿sí? Porque en ese caso, si tomáramos en cuenta los modelos, hasta el modelo de Demócrito, digamos, ¿no? Los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, creían unas partículas extremadamente pequeñas, que tenían como ganchitos, ¿sí? Pero pues eso no podía explicar de pronto los estados de la materia, no podía explicar la interacción de los átomos con la electricidad, ¿sí? No podía explicar cómo es que, pues en aquellos días no tenían ni siquiera las baterías que habían sido inventadas, desarrolladas tiempo después, siglos después por Volta,
Y ya a partir de la pila voltaica fue que se empezaron a hacer otros experimentos en el campo de la electricidad y ello desencadenó que unos investigadores por ahí hicieran la primera descomposición del agua, la primera electrólisis, y que puede descomponer el agua en sus gases componentes, en el hidrógeno y en el oxígeno, ¿sí? Lo cual hizo también Lavoisier, y ellos no podían explicar en aquel entonces todavía por qué pasaba eso, ¿sí? Hasta que precisamente se dio lo del electrón, y ya por allá apareció el modelo de Thomson. Dice la 11, representa el número de electrones de un átomo. La respuesta es número atómico, ¿sí? El número atómico. ¿Sí? Se simboliza con la letra Z mayúscula, y Z, que es el número de protones o de electrones que tiene el átomo. Se presume que el átomo es neutro, entonces va a tener la misma carga positiva de protones que negativa de electrones, ¿sí? De tal manera que si son 5 y 5, se van a neutralizar los unos con los otros y el átomo va a ser neutro. Si no fuera neutro, estaríamos hablando de un ion, ¿sí? Si tiene más protones, digamos, que electrones, tiene más carga eléctrica positiva que negativa, entonces se vuelve un cátodo, un catión, perdón. Y si tiene más electrones que protones, se vuelve un ion que se llama anión. Dice la 12, es el promedio ponderado de las masas promedio de todos los isótopos naturales de un elemento. ¿Sí? La respuesta correcta es la masa atómica. Masa atómica, inciso A. Resulta que en la naturaleza, muchachos, si ustedes agarran un vaso de agua y si pudiéramos ver de pronto todas las moléculas presentes en nuestra agua que tenemos en el vaso. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero yo no le entiendo nada. ¿Has estado leyendo un poquito? Sí, o sea, eso sí lo comprendo, pues todo lo que he estado leyendo, pero lo que usted dice, mucho se traba. Ah, se escucha feo, o sea, se escucha cortado. Bastante. Ah, pues ahí, ¿estás usando datos? No, estoy con internet, pero como los vecinos también se lo roban. Pues ahí pues, te voy a pedir paciencia, igual y al rato se compone, o también al rato puedes ver la videograbación, el video. Muy bien, profe. Maestro, yo Adelante. tampoco no tenía nada de internet. Ah, Llegó ahorita. Hace ratito Pues me ojalá conecté con pudiera hacer algo nosotros, para pero resolver ese problema de internet, pero pues ahí no queda más que ser pacientes a ver si se resuelve o ver la videograbación después, cuando tengan mejor internet. sí, está bien, maestro. Y en cuanto llegó, pues me metí a me metí a la clase. Ujú. ¿No pasaste lista hace un momento? ¿No estuviste cuando pasé lista? No, maestro, Sí, fue la que yo le dije no, que maestro, la no vi del estuve. internet. Ah, ok, entonces sí le puse ahí una justificación. Entonces voy a proseguir. Dice la número 13, descomposición de Bueno, un átomo. gracias. Ajá. Ah, perdón. Antes de proseguir, dice, es el promedio ponderado de las masas promedio de todos los isótopos naturales de un elemento. Y la respuesta correcta les decía que es masa atómica. Y les comentaba si ustedes agarran un vaso con agua y pudieran de pronto ver la composición de todas las moléculas de agua en su vaso, podrían ver que los hidrógenos que componen a esas moléculas de agua, ¿sí? Más del 99% están en forma de un hidrógeno que se llama protio, ¿sí? El protio es un isótopo del hidrógeno, ¿sí? Los isótopos son átomos de un mismo elemento
que tienen distinta cantidad de neutrones en su núcleo, ¿sí? Los neutrones son esa partícula subatómica del mismo tamaño y forma que los protones, pero no tienen carga eléctrica, ni positiva ni negativa. Están en el núcleo del átomo para estabilizar a el núcleo. Entonces resulta que hay en su mayoría, en la naturaleza, en el caso, por ejemplo, del agua, ¿sí? Los hidrógenos, más del 99% están en forma de protio, el isótopo protio, que tiene nada más un protón y un electrón, ¿sí? Poquito menos menos del 1%, ¿sí? En segundo lugar tendríamos al deuterio, que es el hidrógeno, que ya tiene ahora sí un protón, perdón, un neutrón en su núcleo. Tiene un protón y un neutrón, ¿sí? Y ya en un escaso porcentaje muy pequeñito, ¿sí? Tendríamos hidrógenos con el isótopo que se llama tritio, pero eso es extremadamente escaso. Es un hidrógeno que tiene el protón y tiene 2 neutrones en el núcleo, ¿sí? Tiene una masa de 3. La masa de los electrones se considera casi, pues, insignificante. Entonces, les decía, los átomos de un mismo elemento que tienen diferente cantidad de neutrones en el núcleo se llaman isótopos. Dice la 13, descomposición de un átomo por emisión de radiaciones alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Sí, la respuesta es radiactividad. Inciso B. Dice la 14, nombre de enfermedad. Bueno, es una hipótesis causada por exposición a radiaciones. La respuesta es leucemia. Inciso B. Sí, ustedes lo pueden ver ahí en el libro. Dice la 15, teoría propuesta por Max Planck, donde establece que los átomos, al ser calentados, absorben y emiten luz de manera discontinua en paquetes discretos de energía, a los que llamó cuanto. La respuesta es el inciso B, la teoría cuántica. ¿Sí? Tiene que ver, muchachos, con lo de la luz. Por ahí les puse los videos un video del espectro electromagnético, donde dice que toda la materia que está por encima del cero absoluto de temperatura, el cero absoluto viene siendo la temperatura más helada a la que puede estar la materia, más fría, la de menor energía, donde no hay movimiento ni siquiera de las partículas, menos 273.15 grados centígrados. Y todo lo que estamos por encima de esa temperatura, estamos emitiendo una luz, ¿sí? En forma de estos cuantos de paquetes de energía. Einstein los llamaba fotones. Entonces, esta luz nosotros no la podemos ver, solamente la que está dentro de un rango de frecuencia que es igual a los colores de la luz visible que pueden nuestros ojos ver, y se sale de ese rango por arriba, por debajo, es luz que no podemos ver, ¿sí? Esa luz es, por ejemplo, la del control remoto, la del Wi-Fi, la de las ondas de radio, la de las ondas de televisión, ¿sí? Las del horno de microondas, otros tipos de luces que varían ahí con la frecuencia, ¿sí? Entonces, la materia que está caliente emite esa luz, y dependiendo del tipo de materia que se trate, es el tipo de luz que está emitiendo, ¿sí? Entonces, los científicos, gracias a eso, han podido estudiar, por ejemplo, los cuerpos celestes, de qué están compuestos. Estudian la luz que emiten esos cuerpos, ¿sí? Y la pueden estudiar en cuanto a lo que se conoce como espectro, y pueden determinar si ese cuerpo celeste tiene, por ejemplo, hidrógeno, si tiene carbono, si tiene
oxígeno, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver ahí en los videos y en el libro, a lo que me estoy refiriendo. El primero en hacer ese tipo de observaciones fue Isaac Newton, que pasó un haz de luz blanca, de luz del sol, digamos, a través de un prisma en un cuarto oscuro y observó que se descomponía en colores, como los del arco iris, ¿sí? Y después, tiempo después, Robert Bunsen logró observar que la luz la luz de esos prismas también descomponía luces de colores y se observaban unas franjas, unas rayitas que les llamó líneas espectrales. Y entonces observaron que dependiendo de los elementos o la luz que estuviera brillando, iba a ser esas líneas espectrales características. Era como una especie de huella digital de los elementos que identifica a qué elemento se trataba. Dice la 16, región del espacio que rodea al núcleo del átomo en la que existe la alta probabilidad de encontrar dos electrones. ¿Sí? Se llama orbital. Es el inciso C. Ya hablamos del modelo atómico actual, el modelo atómico de Schrödinger. Dice la 17, distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes subniveles y orbitales de forma que esa distribución sea la más estable para él. La respuesta es la configuración electrónica. El tema de la configuración electrónica es un tema un poquito práctico, tal vez enredoso para cuando comenzamos a estudiarlo, pero está sencillo, siguiendo las gráficas que nos están indicando ahí. Por ejemplo, la gráfica que viene al inicio que tenemos en la portada de nuestro librito. Aquí tenemos la portada del libro. Aquí tenemos un modelo atómico ahí didáctico, ¿no? Donde podemos ver que el diámetro del átomo, ¿sí? Anda rondando de 1 a 5 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Y el núcleo del átomo tiene un diámetro aproximado de 10 a la menos 14 metros. ¿Sí? Y que los electrones están en una especie de nubosidad. ¿Sí? Están en una especie de nubosidad, no están en órbitas, digamos, circulares, como lo proponía Bohr. Aquí está una captura de pantalla de la tabla periódica de mi celular, la que yo me descargué, que se llama Periodic Table. Y aquí está la gráfica que se conoce como Aufbau, que nos puede servir para poder sacar configuraciones electrónicas. Es una gráfica didáctica en la cual se apegan, digamos, la mayoría de los átomos de la tabla periódica para poder hacer las configuraciones electrónicas y acomodar a sus electrones en los niveles orbitales y subniveles correctos, ¿sí? Estando en los niveles más bajos de energía, que se conocen como estado basal. Pero bueno, eso viene siendo la configuración electrónica. En un momento más les voy a explicar cómo poder sacarla. Dice la 18, material usado en construcciones metálicas formado por una aleación de hierro, carbón y pequeñas cantidades de cromo, níquel y manganeso. La respuesta es el inciso C, el acero. Dice la 19, elemento considerado como metaloide que tiene gran aplicación en la fabricación de chips para computadoras y aparatos electrónicos. La respuesta es el inciso D, el silicio. Dice la 20, es un elemento no metálico de la familia de los halógenos y forma parte de la sal de mesa y en estado puro es un gas tóxico. La respuesta correcta es el inciso E, el cloro. Resulta, muchachos, que nosotros diario ingerimos cloruro de sodio, que es el compuesto formado por cloro y por sodio, un átomo de cloro y un átomo de sodio, los cuales por separado, cuando están en forma pura, el cloro y el sodio en forma pura son altamente peligrosos y tóxicos. Incluso el cloro fue usado en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Contra el enemigo.
se usaban estas nubes de cloro, era una nubosidad verde que mataba todo. Horrible, horrible, las personas caían eh, horriblemente muertas ahí vomitándose y quejándose en las trincheras, ¿sí? Y el sodio también es un metal suave, blando, que no lo puedes tener en tu mano porque empieza a quemarte la piel. También si se te cae en una cubeta con agua, por ejemplo, el metal sodio, explota, ¿sí? Hace una explosión fuerte y hasta te puede quemar, ¿sí? Entonces, los metales alcalinos, todos los de la misma columna del sodio, ¿sí? Todos estos, lo que es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, son metales alcalinos, ¿sí? Que son muy reactivos con el agua, incluso pueden explotar al contacto con el agua, ¿sí? Es la familia de los metales alcalinos. Entonces, resulta de que cuando están separados, pues son el diablo los dos, tanto el sodio como el cloro, pero es increíble cómo es que al estar en enlace uno con el otro, son completamente inocuos para nosotros, los seres humanos, y hasta los agregamos a los alimentos, unos frijolitos sin sal, imagínense, o unos huevitos sin sal, o unos taquitos sin sal, o una agüita de limón sin sal, como que no sabe tan rico. Entonces, incluso si dejas de alimentarte de cloruro de sodio, de esos nutrientes, durante meses, te puedes enfermar. Una enfermedad que se llama BOSI, entonces son indispensables de alguna manera para nuestro cuerpo, en cantidades minúsculas, pero indispensables. Al mismo tiempo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos casi toda la tabla periódica. No crean que estamos exentos de eso. Dice la 21, científicos que con sus experimentos científico, que con sus experimentos descubrió los rayos alfa, beta y gamma. La respuesta es Ernest Rutherford. ¿Sí? Rutherford. Fue Rutherford el que puso material radioactivo en una caja de plomo y le hizo un agujerito por el cual salía un rayo radioactivo. Ese rayo radioactivo, ¿sí? Lo sometió a campo magnético y campo eléctrico y observó que sí, se desviaban, se separaba ese rayo radioactivo en 3 rayos más. Uno se desviaba al polo norte positivo, el polo norte magnético, otro al polo sur magnético, y otro no sufría desviación. Me parece que el que se desviaba hacia el sur eran los rayos alfa, los que se desviaban al norte, rayos beta, y los que se seguían derecho, los rayos gamma, y que son los que están realmente detrás de los rayos radioactivos. La radioactividad es cuando un núcleo de un átomo se descompone, arrojando sus partículas, ¿sí? Me parece que los rayos alfa son núcleos de hidrógeno, perdón, de helio. Los rayos beta me parece que son electrones y los rayos gamma son radiación pura, son energía. Dice la 22, propuso la tabla periódica, ¿sí? Se le atribuye a Dmitri Ivanovich Mendeleev, inciso C. ¿Sí? Tiempo después llegarían otros investigadores de la tabla periódica que completarían la tabla, pero fue Mendeleev al que se le atribuye que pudo deducir un casillero vacío, deducir un elemento que iría ahí, ¿sí? Prediciendo el elemento, tomando en cuenta a los que estaban a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, que él los había acomodado de esa manera. Me parece que fue con el galio, no me acuerdo qué elemento. Lo llamó germánico, no me acuerdo cómo lo llamó.
Dice la 23, la disposición más estable de los electrones en el mismo subnivel es la que tiene el número máximo de electrones no apareados con el mismo spin. La respuesta es la regla de Hund. Es el inciso C. Dice la 24, diseñó una ecuación matemática cuya solución predice una alta probabilidad de encontrar un electrón. Y la respuesta es Erwin Schrödinger. Es la inciso C. Fue el que propuso, digamos, el modelo atómico actual. Dice la 25, establece que es imposible determinar con exactitud y en forma simultánea la posición y velocidad de un electrón. La respuesta es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es el inciso A. Dice la 26, su aportación al modelo atómico de Bohr fue la inclusión de los subniveles dentro de los niveles de energía del átomo. La respuesta es Arnold Sommerfeld, inciso A. A propósito, ahorita de lo de Heisenberg, es algo importante en la teoría cuántica de que precisamente no se sabe de los electrones, no se puede establecer la posición ni la velocidad de manera simultánea de dónde está el electrón ni a qué velocidad va. O si puedes teorizar de dónde está, no puedes hallar su velocidad. O si puedes hallar su posición, no puedes hallar su velocidad. ¿Sí? Incluso también de que el electrón se comporta como onda y como partícula. ¿Sí? Dice la 27, propuso que el movimiento de los electrones debería estudiarse al igual que el de la luz, como onda y partícula. A propósito de lo que les decía, es Louis de Broglie, ¿sí? Fue el que lo propuso en su tesis. Inciso A. Ya tiempo después se haría el experimento de que así como un haz de luz se descompone en un prisma, también lo sucede con un haz de electrones. Dice la 24, su aportación al modelo actual del átomo fue que en un orbital de un mismo átomo solo es posible asignarle máximo 2 electrones con espines opuestos. Ese es el principio o la regla de Pauli, inciso B. Dice la 29, propuso la ley periódica moderna donde establece que las propiedades de los elementos son funciones periódicas del número atómico. La respuesta es Moseley, inciso B. Y cuando Mendeleev hizo su tabla periódica, no se contaba todavía con rayos X o la tecnología para ver la cantidad de protones dentro del átomo. Entonces, cuando Moseley ya hizo sus investigaciones, ya tenía rayos X para poder contabilizar el número de protones en el núcleo y los acomodó en base a su número de protones, que lo llamó número atómico. Dice la 30, con su estudio del efecto fotoeléctrico, fortaleció los principios de la teoría cuántica respecto a la naturaleza discontinua de la materia. La respuesta es Albert Einstein. ¿Sí? Resulta de que Albert Einstein es recordado quizá más por su famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, o por las aportaciones que hizo recientemente, digamos, descubierto experimentalmente, que es lo de las ondas gravitacionales. Pero por esas cosas no tuvo Einstein ningún premio como un tipo premio Nobel. En cambio, Albert Einstein sí obtuvo el premio Nobel por descifrar lo que pasaba con el efecto fotoeléctrico, que fue descubierto por Hertz, sí, donde si tú en un circuito eléctrico cortado, que tiene dos placas de metal, si tú lo iluminas con una luz determinada de cierto color y con cierta intensidad, puedes lograr que se cierre el circuito eléctrico, ¿sí? Que se desprendan electrones de una placa metálica iluminada para cerrar un circuito. Entonces eso lo explicó Albert Einstein, ¿sí?
Ese es el principio, por ejemplo, el del efecto fotoeléctrico para muchas tecnologías modernas. Dice la 31, descubrió accidentalmente la radioactividad con una roca que contenía uranio. La respuesta es Becquerel, inciso D. Resulta de que Becquerel sí, tenía en su posesión unas piedras que eran mineral de uranio. En aquel entonces no se conocía el uranio como elemento. Y pues se daba cuenta de que esas piedras, al momento de que las ponía a la luz y de pronto las pasaba a un cuarto oscuro, esas piedras emitían un brillito, una luz, así como los juguetes fosforescentes que tenemos, las estrellas o muchos juguetes para niños. Tú los sacas al sol y los pones en tus palmas, así para oscurecerlos, y ves que brillan. Entonces, Becquerel estaba estudiando lo que él creía eran rayos X, ¿sí? En aquellos días apenas se había descubierto los rayos X. Entonces, él tenía la hipótesis de que esa lucecita era como la de los rayos X y podía velar papel fotográfico pasando a través de una barrera, como es papel oscuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hizo el experimento y el papel fotográfico se veló, pero al día siguiente que quiso volver a hacer el experimento, fue un día nublado, entonces no cargó las piedras con luz, digamos, para que hiciera la fluorescencia. Y aún así puso el papel negro para separar a la piedra del papel fotográfico y aún así, sin emitir luz alguna que él pudiera ver, el papel fotográfico fue velado. Entonces, ahí es donde se dio cuenta de que era algo más que solo rayos X, y fue que se lo comentó a su compañero, Pierre, que estaba casado con Marie Curie, con su esposa, que es de origen polaco, y se dieron a la tarea de estudiar todo eso que estaba pasando, y fue que el matrimonio Curie, especialmente Marie Curie, inciso B, pudo determinar qué es lo que estaba sucediendo ahí y descubrió la radiactividad. Y el matrimonio incluso, por ello ganó, bueno, ella ganó el premio Nobel de Física y tiempo después también el de Química por descubrir junto con su esposo los elementos radioactivos radio y polonio. ¿Sí? Y espero eso lo hayan visto o lo van a ver ahí en los videos que les publiqué en el Classroom. Dice la 33, números cuánticos del último electrón del potasio. Bueno, para este tema de los números cuánticos necesitamos sacar la configuración electrónica. Y si estamos hablando del potasio, o para poder sacar los números cuánticos del último electrón de algún elemento, necesitamos la tabla periódica y necesitamos esta gráfica que se llama Aufbau. ¿Sí? Entonces, el potasio, necesitamos buscar el potasio. El potasio está aquí. Aquí está. Tiene número atómico 19. Entonces, el potasio, cuyo símbolo es K, tiene número atómico 19. Estoy usando Paint para que me tengan un poquito de paciencia como pizarrón, ¿sí? Mi computadora está muy lenta. Es que tiene varias cosas abiertas. Bueno, entonces el símbolo del potasio es K mayúscula, su número atómico es 19. Sí, pues resulta de que el potasio está aquí, tiene el número atómico 19. Si se dan cuenta, el potasio está en la primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón. Está en el cuarto renglón o cuarto periodo de la tabla periódica.
Y la tabla periódica, si nosotros seguimos el orden del número atómico, sería más o menos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hasta el 36, 37, hasta acá, hasta el 54, de pronto 55 con el cesio, 56 con el bario. Después nos pasamos para acá, para abajo, porque estos elementos de abajo deberían de ir acomodados aquí en medio, entre el bario y el hafnio, entre el radio y el rutherfordio. Sí, pero se coloca acá abajo para no tener que hacer amplio, muy larga la tabla. Entonces, del cesio y el bario nos pasamos para acá, para abajo, y después terminando con este renglón, nos pasamos para acá, para arriba, hasta terminar acá en el radón, y del radón 86 nos bajamos al francio 87, después el radio, y otra vez nos bajamos para acá, para abajo al torio, laurencio, y de laurencio nos pasamos para acá, al rutherfordio, dubnio, y hasta finalizar en el 118 en el organezón. El caso es que son 7 niveles de energía o 7 periodos, que son los renglones. El potasio está en el periodo 4. ¿Sí? El potasio tiene número atómico 19. Para hacer la configuración electrónica vamos a checar el gas noble inmediato anterior del elemento. En este caso del potasio, el gas noble inmediato anterior es el argón. Argón con 18. Entonces, voy a utilizar eso como una abreviación de los niveles que están completos, niveles de energía que están completos, como si fuera un edificio, el potasio es como un edificio de 4 niveles, ¿sí? Donde el primer nivel está completado, el segundo también, el tercero también, y donde está el potasio exactamente, ¿sí? Inicia el cuarto nivel, pero no está terminado el nivel energético. Entonces, por eso utilizamos el argón como el gas noble que nos va a simplificar la configuración electrónica, porque son los niveles que están completados hasta el 3. Entonces, el argón tiene el número atómico 18. Argón 18. El 18 muy grande. A esto de abreviar con el gas noble se le conoce como kernel. Entonces, potasio 19, argón 18, y son los niveles completados. Y todavía me hace falta un electrón por acomodar. Y me voy entonces a la gráfica Aufbau. Ahora sí. Para que se vea mejor. Nosotros estábamos empezando el nivel 4, el nivel... el nivel 4. Entonces, empezamos acá en 4S. 4S. ¿Sí? Entonces aquí escribimos 4S. ¿Sí? Y como nos hace falta nada más un solo electrón para finalizar, pues escribimos 4S1. Resulta que el subnivel S solamente puede aguardar hasta 2 electrones como máximo,
los subniveles P hasta 6 electrones como máximo, los subniveles B hasta 10 electrones como máximo y los subniveles F hasta 14 electrones como máximo. Entonces, esta viene siendo la configuración electrónica del potasio. ¿Sí? Ustedes las configuraciones las pueden ver en la tabla periódica que se descarguen, o también las pueden hacer de manera didáctica, así con la gráfica AUPA o en su libreta. El inciso me está preguntando por los números cuánticos, entonces números cuánticos del último electrón del potasio. Para poder hacer eso, necesito otras grafiquitas. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a pegar por acá. Ah, pues acá está ya. Es lo mismo. Voy a checar con estas gráficas que tengo por aquí los números cuánticos. Resulta que me voy al último término de mi configuración electrónica. El último término de mi configuración electrónica es este. Pues 4S1. ¿Sí? Entonces, los números cuánticos son 4. Es el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. ¿Sí? NLMS, encerrados así en paréntesis. El primer número cuántico, el principal, va a ser este, el que tenga aquí, el coeficiente. Es el número cuántico principal, N minúsculo. ¿Sí? El número cuántico secundario me lo está diciendo la letra. Me lo va a decir la letra. En este caso es una S. Entonces, si es una S, es el 0. De acuerdo a esta tablita, a S le toca el 0, a la P le toca el 1, a la D le toca el 2 y a la F le toca el 3. Entonces, aquí le toca la S, entonces va a ser 0. Aquí está. El 4, el 0. El número cuántico magnético, me voy a esta grafiquita. Y como es S, tengo que acomodar electrones en ese orbital, en esos orbitales. Cada rayita orbital, en el caso del subnivel S, es un solo orbital. Tengo que acomodar electrones que van a estar simbolizados por estas flechitas. ¿Sí? Estas flechitas se dibujan de izquierda a derecha y siempre se comienza por las que van hacia arriba. Entonces, es un solo electrón el que se tiene que acomodar. Me lo está diciendo este 1, este pequeño 1, me está diciendo. Entonces, es un solo electrón el que hay que acomodar. Lo ponemos así. ¿Sí? Entonces, le va a tocar el 0, porque me lo está diciendo este número, que está aquí abajo. Entonces, es el 0, el que va en el número cuántico magnético. Y por último, el de spin es el que se considera como directamente como el giro del electrón. Cuando la flecha toca apuntando hacia arriba del último electrón, va a ser más un medio, así como lo está indicando esta tablita de acá, más un medio. Si es hacia abajo, va a ser menos un medio. Entonces, los números cuánticos del último electrón del potasio son 400 más un medio. ¿Sí? Es el inciso A. Dice la 34, números cuánticos del último electrón del Z25. El Z25 es el manganeso, que tiene número atómico 25. El manganeso, como pueden ver, está en el mismo nivel del potasio. Están en el nivel 4. Entonces tiene completos los niveles 1, 2 y 3. ¿Sí? Acá está la configuración electrónica del manganeso. Manganeso 25, argón 18, que es también los 3 niveles completos
anteriores, argón 18, 4s2, 3 de 5, 4s2, porque empezamos aquí en outbound, en 4s, en 4s, agarramos los dos electrones de 4s, 2, y de pronto tenemos que seguir el orden así zigzagueante que tiene la gráfica outbound, y nos vamos de 4s2 a 3 de 10. Pero resulta que no ocupamos tantos electrones, no ocupamos los 10, ocupamos menos para poder completarlos. ¿Sí? Ocupamos nada más 5. Entonces, 4s2, 3 de 5. Entonces, los números cuánticos del último electrón del manganeso, el primero es el 3. El número cuántico principal es este de acá. El secundario me lo está diciendo la letra D, que es el 2. Aquí está. D es el 2. El más un medio, y es el magnético. Y es por la gráfica esta. Como estamos en el D, tengo que acomodar 5 electrones. Déjenme borro esto. Es decir, 5 flechitas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cae en más 2. Entonces ese más 2 es el que va acá abajo. Es este. ¿Sí? Y como mi flechita es hacia arriba, ¿sí? Le toca más un medio. Y es el este. Entonces son los números cuánticos del último electrón del manganeso. 3, 2 más 2 más un medio. Es el inciso B. De esto no, yo sé que no le van a estar entendiendo la gran mayoría. No se preocupen tanto, van a venir poquitos recibos de esto. La verdad, Adelante. yo no lo estoy entendiendo. Yo Sí, no crean tampoco. que, no crean Para que serles es. sincera, la verdad, yo no lo estoy entendiendo. Ni yo no sé nada. Pero aún así, ahí está publicado en el Classroom. Es que no hemos Sí, visto en el eso, pues Classroom. ese es el problema. Sí, de por sí esto cuando se ve en clases regulares de la escuela, en presenciales, tampoco entienden, ¿sí? No son cosas fáciles. Pero para eso, ahí están publicados los videos en el Classroom, los videos de un usuario que se llama Academia Internet, que explica muy bien, ¿sí? Y también en YouTube, ustedes pueden ponerle configuración electrónica, fácil de entender o algo así, y les van a aparecer decenas de videos, ¿sí? Es cosa de que yo ya les presenté el tema de que existe, en el planeta existe, entonces ustedes tienen que de alguna manera tratar de comprenderlo. Sí, si les interesa tener un examen de 10, pues hay que entender este tema porque van a venir como unos 5 o 6 reactivos de eso en el examen, ¿sí? Entonces, hay que estudiar, no hay de otra. También aquí, bueno, les habría pedido configuraciones electrónicas, ¿sí? Las cuales del oxígeno y eso, del potasio, cobre, telurio y silicio, son estas. La del oxígeno es helio 2, 2s2, 2p4. La del potasio es argón 18, 4s1. La del cobre es argón 18, 4s2, 3d9. La del telurio es criptón 36, 5s2, 4d10, 4p4.
y la del silicio es neón 10, 3s2, 3p2. ¿Sí? La ubicación de la tabla periódica, bueno, ya les había mencionado, los renglones horizontales se llaman niveles de energía, son 7. Las columnas verticales se llaman familias o grupos, ¿sí? Y los elementos que están vecinos en un mismo nivel, periodo o bloque, perdón, o familia, tienen propiedades químicas similares, ¿sí? Es debido a eso que Dmitri Ivanovich Mendeleev pudo lograr predecir las propiedades de un elemento que hasta entonces en aquel momento no se conocía, ¿sí? Está dividido en bloques. Este bloque de elementos de color rosita son el bloque S. Estos elementos de este cuadrado, ¿sí?, son los del bloque P. Los del bloque P. Y los del bloque S, junto con los del bloque P, se conocen como elementos representativos. Estos elementos de la panza de la tabla periódica son los del bloque D, y son los metales de transición o metales pesados. Y los de abajo son los metales de transición interna, o también conocidos como tierras raras. ¿Sí? Las familias están separadas por grupos. El primero son los metales alcalinotérreos, que es el grupo 1A. El grupo 2A es el de los metales alcalinotérreos, perdón, el primero es de los alcalinos, el segundo es de los alcalinotérreos, 2A. El tercero de los metales térreos. El siguiente de la derecha son los carbonoideos. El del siguiente de la derecha son los nitrogenoideos, 5A. El siguiente es de los, donde está el oxígeno, se llaman anfígenos, son los del grupo 6A. Los del grupo 7A son los halógenos, donde está el flúor, el cloro, y son grupo 7A. Y el último de la derecha es el de los gases nobles, ¿sí? Gases nobles o inertes, que tienen la propiedad de no ser reactivos. Están en la naturaleza en forma atómica, no están formando enlaces químicos, ¿sí? Bajo condiciones muy especiales de laboratorio sí han logrado hacer compuestos con algunos gases nobles, pero en la naturaleza están en forma atómica, ¿sí? Buscan, hagan de cuenta que todos los elementos de la tabla, excepto obviamente los propios gases nobles, buscan ser como los gases nobles. A la hora de que hacen enlaces, siguen una regla famosa que se llama la regla del octeto, que buscan tener 8 electrones en su última capa de energía, como los gases nobles. Bueno, ya por último de la guía, y se escribe al reverso de la hoja una breve descripción de cómo está constituida la tabla periódica actual, qué partes tiene, cómo están acomodados los elementos, etcétera. De esto, obviamente, pues todo lo voy a tener que verter en un examen de opción múltiple, pura opción múltiple, como ya les había comentado. Van a tener que leer y estudiar para poder prepararse para ese examen. Y les recomiendo que vean mucho sus videos que les mencionaba de las configuraciones electrónicas y de los números cuánticos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya muchos han de ver hasta dormidos, me imagino. ¿Tienen alguna observación, Profe, al alguna final ya pregunta? Adelante. 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 No sé qué dijo. Dijo algo y se silenció. Lord, no. Bueno, ¿hay algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que hablé como loco, como perico, pero pues así es esta cosa, o sea, es imposible hacerlo de manera diferente porque pues, son demasiados los temas, ¿sí? Yo sé que pudimos haberlos, ¿cómo se dice?, condensado en algo más sencillo, pero créanme que en nuestros son importantes, ¿sí?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Mm, Porque dentro de una semana es el examen. Dudas, sí, muchas. Bueno, no dudas, sino que mm, no entendí Sí, me varias cosas. imagino, pero Mm, para eso, mira, Los están videos. los libros, está el libro que les he pasado, están los videos, ¿sí? Y también está Google. Ahí pueden, en el buscador, ahí le puedes poner lo que tú quieras, casi casi en modo de Maestro, pregunta, y te va a encontrar, te va a mandar a un lugar donde te va a dar la respuesta. Adelante, ¿pero cuándo es el adelante. examen? En una semana, dentro de 8 días. Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo no. ¿No hay? Si repruebo, maestro, es Ya porque no, no profe. entendí. ¿Qué pasó? Si repruebas que el examen, No, mínimo, no sé, como ni la mitad, porque a ver si le entiendo. Voy a estudiar a ver si se me pega algo, miren, vuelvo porque a sí estuvo un repetirles, poquito vuelvo a complicado entender. repetirles. A ver, vuelvo a repetirles. El promedio de los parciales vale 10%, ¿sí? Aporta poquito. Entonces, valen más incluso los apuntes de la libreta para la autoevaluación, la coevaluación. Vale más esas cositas juntas que de pronto los exámenes parciales. Los exámenes parciales me están ayudando a mí simplemente para saber quién sabe más y quién sabe menos y darle una mejor calificación a esas personas. Pero no quiere decir de que vaya a ver el reprobadero. O sea, es lo que les estoy diciendo desde el principio. La idea con esto de las clases virtuales no es ahorcarlos, ¿no? Es al Es contrario, es tratar de ayudarlos todo lo que se pueda, es que ¿sí? No están estamos traumados siendo con el maestro de matemáticas inflexibles. del año ¿Cómo? pasado. Es que están con ese pensamiento, yo creo, del año pasado de matemáticas, porque en matemáticas yo pienso que la mayoría de la calificación se basaba en el examen. Si reprobabas el examen, Mm, ya estaba muy difícil que pasara. imagínense si, bueno, pues, para eso supuestamente son academias, ¿no? Somos academias, deberíamos de trabajar, en academias, pero pues, mm, para estandarizar un poquito los criterios, ¿verdad? Pero pues somos también en la universidad tenemos la libertad de cátedra, ¿verdad? Pero pues también siempre vienen normas que nos dicen de los cursos y son normas no para sesgar nuestro trabajo, sino para darle mayor valor agregado. Y, por ejemplo, nos mencionan, a mí me ha tocado participar en muchas reuniones así de docentes, donde nos dicen que debe de haber mínimo 4 criterios para poder evaluar y que ninguno de los criterios, por ejemplo, debe de superar el 40%. Entonces, un maestro que te está evaluando con 100% de los exámenes o 90% de los exámenes y le da muy poquito valor a las tareas y así, pues, pues ahí hay que revisar algo porque pues didácticamente creo que no estaría en lo correcto darle tanto peso al examen o a los exámenes. Porque se Bueno, basaba también más depende un poco del área, ¿no? Pero, también era como examen y la libreta, lo que tuvieras en la libreta, pero la libreta era solo como una ayuda. Aumentaba, no sé, con un punto, 2 puntos por sí, libreta. les recuerdo un poco mis criterios. Mis criterios son lo de la participación, respeto y eso. Por ejemplo, vale como 10%. La mayoría van a tener todo eso porque pues no estamos en un espacio donde puedan escucharse groserías. Entonces, aunque a alguien por ahí se le puede soltar alguna grosería, ya serían menos puntos, ¿no? Este, lo de la, lo de la autoevaluación, lo de la coevaluación, lo del promedio de los parciales, este, y no me acuerdo qué otro criterio hay por ahí, pero son varios los que hacen la sumatoria para hacer una calificación, ¿verdad? No estoy dictaminando todo con los exámenes, ni tampoco le estoy echando todo el peso a lo que viene siendo la libreta.
Estoy diversificando, vaya. ¿Sí? Pues, ¿algún otro comentario, pregunta? No estamos para perjudicarlos, al contrario, muchachos. ¿Sí? Pues voy a dejar de grabar y pues voy a subir más al rato que Google me mande el video. Se lo voy a subir al Classroom. Ok. Profe, algo